Vamos a buscar nuestras Biblias, Filipenses 4, y vamos a dar lectura del versículo 1 al 23. Vamos a hacerlo de forma alternada, es decir, los hermanos que están en mi lado derecho, vamos a leer el versículo 1, y los que están del lado izquierdo el versículo 2, así sucesivamente. Yo voy a dar lectura a todo por los hermanos que están en la transmisión y podamos seguir la lectura. Entonces empezamos, los hermanos. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y así que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gracias. Así pues, de pie, esperemos a nuestro pastor, Marcos Reyes, que nos trae la palabra de nuestro Dios, unos consejos finales. Gracias, hermanos. Oramos nuevamente. Dios, te pongo en tus manos la predicación de esta mañana. Permite sea de edificación para tu iglesia. Permite que tu pueblo salga con una palabra que tú envías a través de tu instrumento que soy yo. Bendícenos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Pues estamos llegando al final de la carta de Pablo a los filipenses. Ya estudiamos 3 cartas. Primera de Tesalonicenses, vimos segunda de Tesalonicenses, estamos con los filipenses y vamos a entrar después
a las cartas pastorales dirigidas ya a personas, en concreto dirigida a Timoteo. Vamos a estudiar, si Dios lo permite, las dos cartas a Timoteo. Sin embargo, cuando llega el apóstol Pablo a esta parte de los filipenses, pensemos en él, está en la cárcel y tiene que irse despidiendo. Ya les dio consejos fundamentales, ya les expresó el enorme amor que les tiene. Y de hecho, al comienzo de este capítulo, hermanos, les recuerda cuán importantes son para él. Y les dice una palabra que suena muy hasta romántico. Así que, hermanos míos, les dice hermanos míos, amados, los ama y deseados, los desea. Gozo y corona mía. Esos son los filipenses para Pablo, su gozo, su corona, pensando en aquella corona que se ponía en las victorias en los Juegos Olímpicos. Y entonces, después de preparar con esas palabras su despedida, les dice una serie de consejos finales. Ahora sí que no me quiero ir sin decirles cosas que me interesa también que sepan. Cosas que les ayudará a desarrollarse como iglesia. Y el primero de esos consejos, hermanos, tiene que ver en concreto con dos personas a las cuales refiere incluso por nombre. Es tan importante este consejo que no los deja en el anonimato. Aunque no se habla más de estas dos personas en el resto de la Sagrada Escritura, aquí sí deja el nombre, porque la iglesia de Filipos sabe a quiénes se refiere. Como decimos popularmente, lo dijo con nombre y apellido. Dos mujeres son citadas en el versículo 2. Dice, ruego a Evodia y a Síntique. Dos mujeres que de las poquitas cosas que podemos deducir del texto bíblico es que son mujeres que pertenecen a la iglesia de Filipos. Pero también el apóstol Pablo nos deja ver que estas son dos mujeres que eran trabajadoras en el interior de la iglesia. Eran servidoras de la iglesia. Vean cómo habla de ellas en el verso 3. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Combatieron juntamente conmigo. Mujeres, Evodia y Síntique, comprometidas con la obra de Dios. Y mujeres que no solamente eran conocidas por el apóstol Pablo, porque estuvieron con él combatiendo, vean el lenguaje militar que incluso llega a utilizar, combatiendo mano a mano, codo a codo con Pablo, sino también son mujeres que da a entender que son conocidas por otros miembros de la iglesia. Sigue diciendo ese versículo 3. Combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mujeres al servicio de Dios, mujeres al servicio de la iglesia. ¿Qué hacían? Lo único que nos refiere el apóstol Pablo es, combatían con Pablo, con Clemente, con otros, en el evangelio. Si era una cuestión de predicación, de la cocina, de limpiar, de dar clases, no nos lo refiere Pablo. Más bien, sí, no nos lo refiere Pablo. Solamente nos dice, eran personas combatientes conmigo en el evangelio. Pero Pablo tiene una preocupación en concreto con respecto a estas dos personas, a estas dos mujeres. Una preocupación que seguramente al apóstol le duele en su corazón. Vean el mismo versículo 2, por favor. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir,
en el Señor. Resulta que estas dos mujeres que Pablo recordaba que trabajaban en armonía, no solamente con Pablo, con Clemente, con los demás, sino que seguramente trabajaban en armonía entre ellas mismas, ahora tienen un diferente sentir. Y la preocupación de Pablo que les escribe en esa carta es que sean de un mismo sentir en el Señor. Cuán importante, hermanas, son estas mujeres. Cuán apreciadas podemos distinguir en estas palabras que le dedica Pablo en su carta a estas dos mujeres de Filipos. Pablo nos deja testimonio que ellas eran entonces en un principio de un mismo sentir. Mientras Pablo estuvo en la iglesia de Filipos, pudo trabajar con ellas pensando en el mismo objetivo que es el evangelio, la predicación del evangelio. Pero ahora que él está en la cárcel, se ha enterado que están distanciadas. Pablo inicia la referencia a ellas con la palabra en griego parakaleo, que es traducido como ruego. Es la primera palabra en el versículo 2. Ruego, parakaleo, a Evodia y a Síntique. El ruego, hermanos, es pedir. Pero dice el diccionario que es pedir con mucho más énfasis, con mucho más intensidad. Cuando nosotros pedimos algo, que nos vayan a reparar una fuga de agua, ¿pueden ir a que nos reparen la fuga de agua? Sí, pueden ir. Llega un momento en el que pasa el tiempo y llegamos ya a las instituciones rogándoles, por favor, se los pido, ya es con una intensidad muy grande. Es la misma petición, pero el ruego es más intenso. Así que el sentir de Pablo cuando se enteran que estas dos mujeres están distanciadas, les hace ese pedimento. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Vemos a Pablo entonces desde la cárcel rogando, pidiendo con énfasis a dos mujeres que regresen al mismo sentir con el que él las conoció. Y no solamente son ellas las que van a participar en la reconciliación que se está pidiendo de estas dos mujeres. Pablo está tan preocupado con esta situación que hasta le pide a otra persona que también interceda, que pudiera ser intermediario entre estas dos personas que están en conflicto. Vean el versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Compañero fiel. Pablo conoció personas en la iglesia de Filipos que son leales al servicio a Dios. Y aquí refiere a otra persona. Aquí le llama, en versión Reina Valera 60, compañero fiel. Es de llamar la atención que hay otras traducciones que traen una notita especial. Conservan el compañero fiel, pero refieren que esa palabra compañero fiel en el griego podría leerse como sísigo. Y hay quienes dicen, ese era su nombre de este compañero fiel, sísigo. Reina Valera lo maneja como compañero fiel. Así lo vamos a seguir manejando, pero hay la probabilidad que su nombre haya sido sísigo y compañero fiel sea la manera que la tradujo nada más Reina Valera. Pero le pide a este compañero fiel el que vaya a buscar a Evodia, que busque a Síntique, para que las dos vuelvan a ser de un mismo sentir. Es un ruego que tiene Pablo en el corazón, que les ayude. Pablo está encerrado, está en la cárcel, no puede salir, no puede ir a Filipos y hacer el intermediario. Pero lo que sí puede hacer es encargarle a otras personas que intervengan. Y hay una persona en la iglesia de Filipos a quien le tiene confianza para encargarle. Ayúdales, te lo ruego. Ruego a Evodia, ruego a Síntique
que sean de un mismo sentir en el Señor. Y te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. ¿Cuál fue la desaveniencia? No lo sabemos. No es un punto que nuestro Dios nos quisiera dar a detalle, porque si no hubiera estado aquí. La pelea fue por esto. Hay otras cartas que refieren conflictos, donde sí dice el problema era de índole sexual, el problema era en cuestión económica. Aquí no hay una referencia de cuál fue el problema. No es un punto que Dios nos quiera dar el detalle. El punto es el ruego que Pablo hace. Y ese es el primer consejo, hermanos, que el apóstol Pablo y nuestro Dios, inspirando al apóstol Pablo, tiene para esta iglesia. Las personas que hemos tenido la oportunidad de servir, hermanos, en el interior de la iglesia durante varios años, muy seguramente a lo largo de este caminar, después de trabajar y luchar juntamente con otros en la expansión del Evangelio, nos hemos llegado a molestar con algunos. Sí, de repente pasa. A veces somos apasionados en defender algunas cosas. Tal vez no nos gustó una forma en que nos respondió esta persona. Tal vez no nos gustó el que no nos haya respondido. Tal vez esa es la molestia. Tal vez yo no estuve de acuerdo en una decisión que se tomó. Y por ejemplo, no estoy de acuerdo en una decisión que se tomó allá en Caudillos de Cristo cuando yo era el esforzador. Es decir, hace 30 años, hermano. Puede ser ese en mi caso, que empezamos el servicio desde Caudillos de Cristo en mi adolescencia. Tal vez no nos convenció en aquel momento la forma en la que se hicieron las cosas que se le habían encargado a esa persona. Es que así no es, así no era. Motivos, hermanos, de distanciamiento, hay muchos, Podríamos decir que hay miles. Y en mi historia como servidor de mi Dios, seguramente podré encontrar miles de momentos. Recuerdo un hermano que de la noche a la mañana me dejó de hablar, así de la noche a la mañana, y nos encontrábamos de frente y él se volteaba. Nunca supe qué fue, por qué se molestó, qué hice, qué dije, qué no hice, no sé. Gracias a Dios con el tiempo la relación se restableció, aunque nunca supe yo qué fue, pero sí se restableció la relación. Ruego yo a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Hermanos, motivos de distanciamiento hay muchos, pero Dios a través del apóstol Pablo nos está diciendo esta mañana: ruego, te pido encarecidamente, arregla las diferencias, sean de un mismo sentir en el Señor. Dios no quiere una iglesia con diferentes sentires, sino quiere una iglesia que combata juntamente conmigo en el Evangelio, como lo dice Pablo. No quiere que Evodia y Sintique sigan distanciadas. Ese es el ruego para la iglesia de hoy. Seamos de un mismo sentir. Trabajemos todos en conjunto para arreglar las divisiones. Ese es el primer consejo. Pablo, después de haber atendido la situación de Evodia, de Sintique, ahora pasa a dar otra serie de consejos. Una serie de consejos de alegría, de practicidad. Vamos a ver algunos de ellos, hermanos. Verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo, hermanos, está invitando a la iglesia de Filipos a estar alegres. Y no se los dice una vez, sino podemos ver en la forma en la que está escrita la carta cómo es una exhortación firme, una exhortación que tiene que repetir porque le hace un énfasis. Regocijaos
en el Señor. Y otra vez les dice, regocijaos. Estén alegres, hermanos. No es una alegría nada más basada en cosas materiales. No les dice que estén alegres por el dinero, por las posesiones. El motivo de la alegría que les dice es, alégrense, regocíjense en el Señor. Somos una unidad en el Señor y ese es motivo de alegría. Hace 8 días nos recordaba el hermano Gabriel aquí en el púlpito mientras presidía. Hermanos, el culto es fiesta. Y es que en este primer día de la semana, hermanos, domingo, estamos recordando y adoramos a aquel que venció la muerte, a aquel que resucitó, y ese es un motivo de regocijo. Ustedes y yo, hermanos, nos levantamos hoy, apuramos nuestros pasos, desayunamos a la carrera, porque queremos reunirnos con gozo, unos con otros, porque queremos alabar juntos. Queremos cantar juntos. Queremos orar juntos. Queremos servir juntos. Quisiéramos tal vez tocar el piano juntos, pero no tenemos un piano. Pero nuestra hermana Olivia quiere servir poniendo su música, su talento para cantar. Queremos presidir, queremos saludarnos unos a otros. Todo lo que hacemos en la iglesia dentro de nuestro culto, hermanos, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Pablo pide eso a la iglesia de Filipos. Alégrense. Dice en traducción lenguaje actual en este versículo, vivan con alegría la vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Pero hay otro consejo, hermanos, que le da a la iglesia de Filipos. También les invita a que la iglesia tenga un impacto en el mundo. Que la iglesia de Filipos sea conocida no solamente en su propia ciudad, sino que sea conocida en sus alrededores. Versículo 5, hermanos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La forma en la que podrán impactar es dándose a conocer por su gentileza. Buscando esta palabra en el griego también la vamos a encontrar que se traduce como bondad, como amabilidad. Hay que darse a conocer, hermanos. Los filipenses, por gentileza, bondad, amabilidad. Hemos visto, hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, los que estamos siguiendo el estudio los miércoles, cómo la iglesia va creciendo y se van integrando nuevas personas a esta nueva comunidad. Niñas, niños, jóvenes, adultos, personas adultas mayores, se van integrando a esta iglesia primitiva. Se van integrando a esta iglesia primitiva personas pobres, personas de clase media, personas con un poco más de posibilidades económicas. La iglesia va incluyendo a judíos, va incluyendo a gentiles, griegos, romanos, de otras poblaciones. Y el consejo de Pablo, hermanos, a los filipenses, es que todos ellos sean reconocidos como un solo cuerpo por su gentileza, por su amabilidad, por su bondad. Es algo que caracteriza a la iglesia de Filipos. Pero no deja ahí nada más ese consejo. Aparte de que les pide que se regocijen, estén alegres y que sean conocidos por su gentileza, hay un tercer consejo, hermanos. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo les está diciendo a los filipenses, tranquilos. La iglesia de Filipos cree en un Dios soberano.
La iglesia de Filipos cree en un Dios que tiene el control de todo lo que existe y de todo lo que ocurre en el mundo. Seguramente la iglesia tiene enormes responsabilidades. Sus líderes de la iglesia de Filipos seguramente también tienen grandes responsabilidades. Los maestros, los ancianos, los diáconos, todos los que participan de forma activa en esta iglesia, tienen actividades que realizar. Todos quieren seguramente hacer múltiples cosas. Pero Pablo les dice, tranquilos, no se afanen. No afanarse no es dejar entonces de hacer las cosas. Pues al fin, como dice Pablo que no me afane, pues no la hago. No va por ahí. El consejo de Pablo de no afanarse es más bien no preocuparse en exceso. No estar inquietos o afligidos por las cosas que se están haciendo. Eso es lo que pide Pablo a la iglesia de Filipos. No se afanen, dediquen su fuerza a orar, a hablar con Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Hablen con Dios, les dice a los filipenses. ¿Crees en el soberano? Habla con Él. ¿Tienes pendientes como pastor de la iglesia de Filipos? Ora con Dios. ¿Tienes pendientes como anciano, como diácono, como maestro de la iglesia de Filipos? Tranquilo. Ora con Dios. El Dios en el que crees, soberano, es Jehová de los ejércitos. Es el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente. Así que, iglesia de Filipos, acude a Él. Exprésale tus peticiones, tus angustias, tus ansiedades, y ten la certeza que Él te oirá y te atenderá de acuerdo a su voluntad. El mensaje, hermanos, a la iglesia de Filipos nos lleva a meditar en nuestra iglesia. En nuestra iglesia actual, a nivel nacional, Iglesia Nacional Presbiteriana de México, pero también en nuestra iglesia local, la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní. Y es que a la iglesia presbiteriana, meditaba, nos cuesta mucho trabajo, hermanos, las expresiones que reflejan emociones. Le tenemos temor a caer en la definición que tenemos de iglesias carismáticas. Pero, hermanos, el culto es fiesta, el culto es gozo. No es que vamos a realizar aquí las acciones que se hacen en otras iglesias y que decimos, no, eso no es bíblico, no vamos a hacer nada que no sea bíblico, sino que es seguir el consejo que nos da el apóstol Pablo, regocijaos. Otra vez les digo, regocijaos. Y el apóstol lo dice claramente, regocijaos en el Señor, siempre. Eso es lo que nos invita a la iglesia Getsemaní el día de hoy. Nos reunimos, hermanos, todos los domingos y eso ya es motivo de alegría. El acercar nuestros pasos para poder saludar a nuestros hermanos, ese ya es motivo de gozo. El cantar a Dios y hacerlo con gozo, contagia, inunda de gozo a las personas que nos escuchan a nuestro alrededor. El saber que Dios nos está hablando a través de la lectura de la Escritura es de gozo. El saber que podemos hablar con Él sin necesidad de un intermediario, oramos a Dios directamente a través de Jesucristo nada más. Ese es gozo. Saber que saliendo de aquí Dios está con nosotros siempre, nos acompañará en nuestro caminar durante la semana. Eso es tener gozo. Eso es lo que nos lleva, hermanos, a esa emoción de regocijarnos. Y otra vez les digo, regocijaos. Esa es invitación y consejo para la iglesia el día de hoy. Pero también el mensaje de Pablo que le dio a los filipenses
Es una palabra que Dios tiene para nosotros. Y es que estamos rodeados aquí, Allende 139, de vecinos. Alrededor del templo tenemos vecinos. Son casas, habitación. También alrededor de nuestras casas, hermanos, tenemos a nuestros vecinos. O estamos rodeados de familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, personas que nos conocen y que saben que somos creyentes en el Señor Jesucristo. Y la invitación que le hace a la iglesia de hoy es la misma que le hizo a los filipenses, hermanos. Nos deben reconocer. Nos deben reconocer porque ven nuestra gentileza, porque ven nuestra bondad, porque ven nuestra amabilidad. La sociedad actual, hay una realidad, hermanos, tiende a llevarnos al egoísmo, a pensar en uno mismo. Merezco, merezco, merezco. Pero Dios nos dice, piensa en los demás. Esa es la indicación. Que te conozca el mundo porque eres una buena persona, amable, bondadosa, con gentileza. Y eso, hermano, refleja a Jesucristo en tu vida. Que tus vecinos, tus familiares, nuestros vecinos de aquí alrededor del templo, nos conozcan, porque somos amables. Una de las características principales es recibir a nuestros visitantes con amabilidad, con alegría, que vean nuestra gentileza. Pero también, hermanos, el mensaje de Pablo a los filipenses es una palabra de Dios para nosotros, la iglesia actual. En lo personal, yo sé que algunos de nosotros estamos en la definición de personas ansiosas. Somos preocupones, somos inquietos, nos afligimos, andamos con la preocupación de manera cotidiana. Muchos somos apasionados con las cosas que nos gustan y nos interesan, y eso nos lleva a problemas de ansiedad. Pero Dios, hermano, en esta mañana lo que nos está diciendo a ustedes y a mí, reconociéndome yo como una persona ansiosa, por nada. Y ese nada es nada. Por nada estéis afanosos. Tranquilos. La invitación es, acércate a Dios. Dale a conocer tus peticiones, tus ansiedades, tus angustias, tus apasionamientos, lo que tienes que hacer, lo que tienes pendiente. Todo eso, encárgaselo a Dios. No que entonces ya no lo hagas, como mencionaba hace un momento, sino que no te causes angustia, esa aflicción. Y la certeza de que Dios te escucha. Y Dios te va a decir, como lo dice en el versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Concluyo, hermanos. Pablo se despide de los filipenses. Hay una serie de versículos más, pero llega la parte final, saludando a todos, diciéndoles la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Un apóstol, Pablo, que ama a los filipenses, lo hemos visto en su carta. Un apóstol, Pablo, que se preocupó por ellos, lo hemos visto en su carta. Buscó impulsarlos al amor, a la unidad, al servicio, a la confianza en Jesucristo. Y hermanos, es sorprendente que ese mensaje escrito hace alrededor de 2000 años sigue teniendo impacto en la iglesia actual. Gocémonos, hermanos, a leer la carta a los filipenses. Leámosla una y otra vez y encontremos el mensaje que Dios tiene para la iglesia y el mensaje que Dios tiene para su vida en particular.
quisiera nos lleváramos. Regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos.